Muchas gracias, doctor Zapata, su excelente conferencia, su excelente exposición. Bueno, entramos al debate, entonces al diálogo. Vamos a hacer una lista de expositores. Doctor Fausto Garmendia, doctor Salaverry, doctor Suño, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 expositores. Doctora, ¿alguien más? Muy bien. Doctor Fausto Garmendia, por favor. Doctor. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Zapata por su exposición sobre un tema que es muy amplio y ciertamente por el tiempo que se le ha asignado no ha tocado todos los aspectos que este tema tiene, que para mí es fundamental porque está vinculado yo diría inclusive hasta al destino del país. Es sumamente importante. Muy interesante su forma como él inicia su disertación señalando desde el final de la Guerra del Pacífico, pero este problema en realidad tiene una antigüedad muchísimo mayor, pues comienza con la conquista del Perú. Y entonces en ese momento hay una fusión de dos culturas, la cultura europea traída por los españoles. No necesariamente los primeros conquistadores fueron personas muy cultivadas culturalmente, pero lo que hacen los conquistadores es conquistar el país en todo sentido, o sea, desde el punto de vista, desde el idioma, imponen la religión, se hacen dueños del país, de la gente que antes eran los dueños de este país. Y ciertamente esto trae una diferenciación importante entre los conquistadores y los conquistados. Y uno de los asuntos que en realidad ha sido tocado muy ampliamente por el doctor Zapata es el aspecto del idioma. Entonces, sencillamente, los únicos que tuvieron un interés muy grande de aprender el quechua fueron en primer lugar los religiosos. Y la cátedra de quechua fue instituida en la Universidad de San Marcos en 1575, o sea, no mucho tiempo después de haberse producido la conquista y la fundación de Lima particularmente. Y fueron los religiosos que se preocuparon por aprender el quechua. De ahí ese aforismo tan importante, dice, uno solamente puede conocer un país si sabe su propio idioma. Entonces, y ellos, los religiosos, a través del tiempo consiguieron catequizar a los nativos del Perú en la religión católica. Pero ningún político, ni desde esa época hasta ahora, se ha preocupado para conocer cómo es el país, ese país que habla varios idiomas. Se ha dicho de paso que, de acuerdo al doctor Gustavo Solís, que es un lingüista en el Perú, se hablan 48 idiomas diferentes. De ellos, fundamentalmente, el quechua y el aymara son los predominantes, pero hay 48 idiomas diferentes. Bueno, y entonces el problema desde mi punto de vista es, primero, por lo mismo que somos médicos, la mayoría de carácter genético. Entonces hay un mestizaje genético. Y hasta donde sabemos ahora, prácticamente desde el punto de vista genético, todos somos mestizos. Porque el que no tiene de inga, tiene de mandinga, y a lo mejor también de asiático, o sea, de otras culturas. Por lo menos eso lo he escuchado a un genetista en la Academia Nacional de Ciencia, decir que si nos hacen un estudio genético,
probablemente nos van a encontrar genes de no solamente de la raza blanca, sino los amerindios, los que han nacido acá. El otro problema sustancial es que no se ha sabido valorar a la cultura indígena, que eso pretendieron hacer los indigenistas, no solamente enseñar el idioma quechua y a través de eso incorporarlo, sino querían destacar todas las virtudes, los valores de la antigua cultura inca. Y eso fue todo un movimiento indigenista que duró desde los años 20, si mal no recuerdo, con Luis Valcárcel, Uriel García y muchos otros más, de esa generación de 1910, de la escuela cusqueña, de la llamada escuela cusqueña. Y el otro asunto fundamental es el económico, o sea, el de la inclusión social. ¿En qué medida, pues, el nativo, el que vivió, cuyas propiedades fueron tomadas, fue incorporándose al aparato social y económico del país, que es en última instancia lo que tal vez sea uno de los puntos sustanciales para poder decir, o sea, los nativos y los mestizos que somos ahora todos, realmente estamos incluidos todos en el aparato social del Perú. Eso es lo que quería yo señalar. Gracias, doctor Garmendia. Doctor Salaverry, por favor. Perdón, ¿usted quiere contestar o al final? Al final, ok, perfecto. Bueno, yo también me uno a la felicitación al doctor Zapata, sobre todo porque ha tocado un tema que es no solamente complejo, sino en el cual no podemos ninguno de nosotros sentirnos en una forma objetiva, porque precisamente hasta desde el título de la ponencia, en que del mestizo de la nación pluricultural en el Perú, todos de alguna manera tenemos un componente de subjetividad porque vivimos en este país donde tenemos una posición, donde hemos sido criados en cierta posición. Quería señalar un dato que, al igual que el doctor Garmendia, creo que el tema viene de más atrás. Y, por ejemplo, la idea del mestizaje como una solución, como un intento de evitar los problemas que nos condujeron a la derrota con la guerra con Chile, es cierto que ese puede ser un momento de apropiación de la idea del mestizaje por las clases dirigentes peruanas, pero en realidad el problema viene de mucho más atrás, y es de que siempre ha sido una imposición el hecho de buscar el mestizo. Alguien puede decir que desde de los grupos indígenas originarios, antes de la llegada de los europeos, ¿se buscó el mestizaje? ¿O más bien se buscó mantener la identidad cultural de estos pueblos? Se trataron de mantener las costumbres y las instituciones sociales indígenas por los propios grupos indígenas. Fueron impuestas por los europeos este mestizaje. El mestizaje, las reducciones de indígenas que llevaron a las actuales comunidades, no son el ayu primordial, son cosas totalmente distintas, impuestas por un conquistador para su ordenamiento social. Es decir, el ideal del mestizaje ha partido de la clase dirigente, de la clase que se impuso, del grupo hegemónico que dominó el Perú. No ha partido como un ideal que nace de los indígenas amazónicos o de los indígenas altiplánicos o andinos. No nació de allí. Hace una imposición. Como también es ahora, muy bien lo señaló el doctor Zapata, una especie de imposición incluso externa con el beneplácito de la ideología contemporánea del beneficio de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, que también es algo que copiamos como una especie de modo intelectual, muy bien lo señalaba, a partir de los 80, un poco antes en el tema educativo, donde la idea de la interculturalidad educativa nace de los procesos de integración que se dan en Estados Unidos, tratando de integrar distintas poblaciones hacia un solo ideal, y que hasta ahora se sigue imponiendo, y llega eso en el nivel educativo y luego se ha impuesto en otras áreas. Y esto sigue generando muchos temores. Y aquí, además de esta reflexión, por ejemplo, quiero señalar algún dato. Se está discutiendo, en los censos nacionales, se pone un acápite para determinar cuál es nuestra diversidad cultural. En el censo del 2007, este acápite fue visto a través de la lengua materna, es decir, se preguntó qué lengua materna utilizaba cada persona. Y según eso, el 15% de la población nacional es una población distinta, de los cuales un 80% hablan quechua y un 20% hablan entre aymara y lenguas amazónicas. Entonces, según eso, oficialmente el Perú tiene un 15% de población culturalmente diversa. Pero eso no es real.
porque en realidad cuando hablamos de diversidad cultural no podemos basarnos en una sola institución como es la lengua. Uno puede dejar de hablar la lengua, o no como lengua materna, pero culturalmente ser todavía totalmente indígena, aymara, aguajún, achánica o cualquier otra de las distintas pueblos que tenemos en el país. Pero frente a eso se está planteando en el censo del 2017, algo que se ha intentado ya en varios países de América Latina, que esta adscripción a una cultura sea por autorreferencia. Es decir, no me pregunten cuál es mi lengua materna para según eso clasificarme como quechua, como aymara, sino me pregunten si yo me siento quechua, si yo me siento aymara, si me siento aguajún, achánica, eseja o cualquier otra de los pueblos amazónicos. Y frente a eso hay dos posiciones. He estado acudiendo a las reuniones en las cuales se está planteando esto, porque es un tema que está decidido, pero todavía no saben cómo plasmarlo. Y una de las objeciones, sobre todo de las personas del ámbito intelectual que acuden a ser consultados, es que esto sería contraproducente, porque generaría una forma de determinar en el DNI, en el Documento Nacional de Identidad, una forma de determinar quién es andino, quién es aguajún, con lo cual se generaría más exclusión y más racismo del que ya existe. Es decir, hay una posición, y acá lo que quiero señalar es que esta posición es nuevamente una posición desde la clase intelectual del grupo o del pueblo hegemónico. Es decir, los intelectuales occidentales son los que piensan que tal vez esto no se deba colocar, algunos, no todos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Le han preguntado a los pueblos indígenas si ellos quieren eso o no? ¿Les preguntaron si querían ellos llegar al ideal del mestizaje? No. Fue una imposición desde fuera, desde arriba. Y ahora el que quieran ser incluidos en esta diversidad cultural, en esta nueva corriente, tampoco se les está preguntando. Nuevamente es el mismo grupo, la misma civilización o pueblo occidental el que impone, según sus criterios, uno u otro destino para un país en el cual la diversidad existe. Y independientemente de estos datos, quería señalar que coincido plenamente en que el tema de la existencia de la multiculturalidad y la pluriculturalidad en un país es un tema que ahora se genera mucho. Pero el tema de la interculturalidad, que lo plantea como solución el doctor Zapata, también es un tema que se está tratando desde hace mucho tiempo. Y quiero no hablar de otras áreas, señalar simplemente que recordemos que tenemos un Ministerio de Cultura que tiene dos viceministerios, y uno de los viceministerios es el de interculturalidad, que se supone que rige y regula todos los aspectos de interculturalidad en los más diversos campos del quehacer humano, entre ellos la educación, la identidad, los derechos, en fin. Pero dentro de salud, que acá todos somos del ámbito de salud, también existe una interculturalidad en salud, que por cierto ha partido de ilustres personajes, como por ejemplo recordemos las tesis de Valdizán, o recordemos el trabajo que hizo sobre la materia médica indígena, y luego diversas expresiones, los síndromes culturales que se han estudiado, y que actualmente también se plantea, porque no siendo ese 15%, sino un porcentaje que el Banco Mundial estima alrededor del 40% de la población peruana, que tiene un componente cultural en su forma de percibir el mundo, entre ellas el concepto de salud, el que acá todavía se considera que hay males como el ojeo, que el cutipado y otros síndromes culturales, el que todavía se tengan algunas bases que están ampliamente distribuidas, aunque uno ya no hable la lengua, implica que es imprescindible un componente intercultural en el sistema médico de salud, en el sistema de salud y, por cierto, en la formación del médico. Todos conocemos plenamente que en las facultades de medicina, en la facultad de ciencias de la salud en general, no se enseña interculturalidad, no se enseña nada sobre la diversidad de los sistemas médicos que tenemos. Sin embargo, luego enviamos a nuestros egresados, a nuestros serumistas, por ejemplo, a que vayan a atender en una población donde no solamente no habla el idioma, sino que no tiene ni siquiera la más mínima idea de cuál es el concepto o la conceptualización de la salud que tiene en esa población. Allí están dados los elementos para un conflicto perfecto. No entiendo el idioma, no entiendo cómo piensan y quiero venir a imponer un sistema de salud en el cual tienen que utilizar lo que yo digo porque eso es lo que dice la cultura hegemónica occidental desde siempre. Es decir, más allá del problema general de interculturalidad, que es un problema complejo, en el caso de salud específicamente tenemos una tarea pendiente muy importante. Esa etapa de que por lo menos nuestros egresados de todas las ciencias de la salud que van a trabajar con población culturalmente diversa tengan un conocimiento mínimo de cuáles son las culturas que tenemos. ¿Cuántos de nuestros egresados de medicina saben que en nuestro país hay 16 distintas familias lingüísticas?
no 40 y tantas como el dato que nos dio el doctor, sino hay, lo que dio también el doctor Solís, sino hay más de 70 distintas lenguas. Lo que pasa es que algunas son habladas por 200 o 300 personas, están en plena extinción. Y dentro de 20 años va a haber seguramente las 40 que ahora ya está prefigurando el doctor Solís, porque a eso estamos yendo. Y donde también las expresiones culturales se están perdiendo día a día. ¿Cuántos de nuestros estudiantes de medicina saben eso? No lo saben. ¿Cuántos saben lo que es un síndrome cultural? Y no simplemente lo saben a través de las noticias. ¿Cuántos son los que saben cuáles son las habilidades, las competencias que tiene una partera tradicional o un yatiri en la zona altiplánica u otro médico tradicional? Casi ninguno lo sabe. Y si lo sabe, no es porque se lo ha dado la educación médica. Es una de las graves carencias de nuestra formación, que en un país tan diverso como el nuestro, nuestros egresados de medicina y de todas las ciencias de la salud desconozcan y estén desprovistos de todas las herramientas necesarias para poder intervenir adecuadamente en bienestar de la salud de esa población. Esa es la razón por la cual, pese a la enorme cantidad de dinero que se ha puesto en los programas sociales, finalmente la desnutrición no baja más. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos, las formas que tenemos de hacer llegar, no llegan a esa población, ese núcleo duro que no entiende porque tiene otra forma de entender las cosas. Por el cual los programas no llegan tampoco. Por el cual enfermedades infecciosas como el HIV están 3 veces por encima del promedio nacional en población indígena amazónica. Porque nuestros mensajes que funcionan bien para la cultura occidental no funcionan en estas culturas. Es decir, mientras no trabajemos este tema, la interculturalidad en salud en particular, como una forma de articular distintas culturas para lograr un objetivo común, en este caso el bienestar, la salud de las personas, no va a funcionar. Una tarea pendiente que debe, creo, principalmente ser tomada por nuestras entidades formadoras de recursos humanos. Gracias, doctor. Doctor Zúñiga Purstein. Bueno, yo en primer lugar sumarme a la felicitación por el tema que nos ha traído el doctor Zapata, pero quería poner en consideración de ustedes lo siguiente, el concepto de raza. Médicamente, yo desde el punto de vista de la ubicación o de la determinación en las historias clínicas, yo he eliminado el término raza. Poníamos antes siempre raza blanca, raza amarilla, raza negra, y las subdivisiones, mestizo, cholo, sambo, para ubicar diferentes ubicaciones dentro de la historia clínica de raza, pero el concepto ese yo lo he eliminado en concepción, por lo que para mí no existen, como ya han expresado quien ha hablado antes. El concepto de raza es una cosa cuestionable y muy peligrosa. La raza aria provocó dentro de un grupo humano en un momento determinado una concepción absolutamente absurda que llevó pues a la destrucción de una gran parte de la humanidad. Aquí en el Perú también surge el concepto de la raza cobriza de los pseudo-caceristas, que dicen que la raza cobriza es una raza que tiene mucho más importancia desde el punto de vista del desarrollo y la posibilidad de dominar la cultura en general, que tiene ancestralmente condiciones especiales. Existe en el Perú también una concepción racista a la inversa. Los blancos, los cobrizos de los pseudo-caceristas que consideran que son superiores a los blancos. Ese concepto entonces para mí debe ser eliminado y más bien utilizar lo que se está pensando ahora, aspectos culturales, diferenciación cultural. Pero eso también tiene sus riesgos, desde el punto de vista de las divisiones que pasan en el mundo actualmente. Los católicos, los judíos, los islámicos, pero todos ellos tienen una composición de tipos de piel muy diferenciadas. Los islámicos tienen pues germánicos, tienen ingleses, tienen asiáticos, tienen diferente origen. Entonces esa diversificación desde el punto de vista del aspecto de la gente, a nosotros dermatológicamente no ubicamos por raza, sino por tipo de piel. Tipo de piel, fototipo número 1 hasta el número 5, desde el color blanco hasta el color negro y todas las variaciones de aspectos de piel. Pero la caracterización del hombre está dado por su condición cerebral. Entonces, eso sí es un proceso evolutivo que ha llevado a la condición de especie humana, del hombre. Y eso es puede sufrir modificaciones de aspectos culturales y diversificaciones, entonces, de acuerdo al ambiente y a las condiciones que se han ido exponiendo. Entonces, creo que eso es, y el concepto actual de esta pluriculturalidad conceptuada como la fusión o la unión de diferentes culturas, cultura andina, cultura occidental, cultura de donde pueda venir, es un concepto mucho más fiel a la realidad y al aspecto de la concepción del ser humano, de lo que es el aspecto de la piel, ¿no?
del color de la piel, que ha sufrido pues enormes variaciones. La raza aria se conoce ahora que es derivada de los africanos. Los molares que se han encontrado en la raza aria son genéticamente derivados de la raza de origen africano, y las poblaciones americanas aparentemente de otra rama humanoide que venía de Asia. Entonces esa cuestión de hacer una diferenciación de tipo racial, inclusive conceptuado aquí con el término de mestizo, de cholo, de sambo, de indio, es pues, en mi concepto inadecuado, y debe hablarse más bien de aspectos culturales en la ubicación de los grupos humanos. Gracias. Gracias, doctor Zunino. El doctor Max Hernández, por favor. Bueno, en primer lugar agradecer a la Academia por haber invitado a Antonio Zapata y agradecerle a Antonio por esta presentación. Yo creo que una de las inflexiones importantes que trae la presentación de Antonio Zapata no es tanto hablar del mestizaje en su condición de fusión de razas, es cuál es el sujeto histórico hegemónico en el imaginario peruano. Y si en un momento la idea de mestizaje sirvió para una hegemonía de una clase dirigente aterrada por lo que significó la derrota con Chile, y actualmente por vía de la globalización, que como dice el sociólogo Castells, ha puesto en el mismo nivel el tema de la globalización con su borramiento de diferencias y el tema de la identidad con su subrayar todas las diferencias. Entonces el punto fundamental es que ni la idea de un mestizo como concepto hegemónico, ni la idea de una nación pluricultural van a poder funcionar si persiste el racismo. Si persiste el racismo, pero entendido como una lógica hegemonizante y discriminatoria. Entonces, creo que el gran tema es este. Es un tema que evidentemente se arrastra. En el diccionario de la Academia Española, en los años 20, 1822, todavía la palabra mestizar significa corromper. Es la primera acepción de la palabra mestizar en el diccionario de la Academia en 1822, año de nuestra independencia. En segundo lugar, ¿cómo se inició la subversión terrorista y en qué momento preciso? En el momento de las elecciones, en un año en que por primera vez votaban analfabetos y mujeres. Ya los analfabetos habían votado antes. Es decir, la idea de una ciudadanía que pudiera ser representada a través del voto fue dinamitada, y uso la expresión sin ningún sentido metafórico, porque era considerada desde ciertos segmentos que no representaba la posibilidad de una igualdad. Es decir, la noción de ciudadano implica desterrar condiciones que discriminen en cualquier sentido del término. Yo creo que ha sido muy importante todo este periplo, y creo que lo más interesante es que la idea del mestizaje le sirvió a gente tan diversa como Mariátegui y Luis Alberto Sánchez, pero ambos hablaban desde el Perú urbano, y es el dominio del Perú urbano sobre el Perú rural lo que está absolutamente en juego. Y creo que es una reflexión la que nos trae Zapata, que nos debe movilizar, y estoy de acuerdo que esto es absolutamente autorreferencial. Uno acá en nuestro país no habla de mestizaje, pluriculturalidad o racismo impunemente. Es absolutamente autorreferencial lo que planteamos sobre estos temas. Gracias, doctor Hernández. El doctor Luis Deza, venga, por favor. Doctor Zapata, muy agradecido por su exposición. Yo quiero hacer una pregunta
es referente a algún aspecto muy concreto. Es si existen estudios sobre lo que podría llamarse la personalidad básica del mestizo. ¿De dónde viene esta idea? El doctor Ernst Middendorf, fue un médico alemán que estuvo en el Perú en el siglo XIX. Vivió cerca de 20 años antes de regresar definitivamente a Berlín, donde escribió un libro. Es un libro realmente muy interesante, que la Universidad de San Marcos, después de 100 años, lo publicó, porque el libro era un manuscrito que había quedado en Berlín, me parece, en la universidad. En este libro, en el primer tomo, hay una parte, porque en realidad es un escrito muy minucioso y una serie de aspectos del país y de recorrido. Además, él era aficionado a la fotografía y tomó muchas fotografías en esa época. Y hay una parte específica en la que él habla entonces del mestizo, ¿no? No son, por supuesto, palabras textuales, pero él se refiere pues a que falta una identidad todavía y que es un país en el cual existen diferentes tipos de personas, diferentes tipos de pensamientos, pero ya él nota que comienza a insinuarse el mestizo, y él inclusive pone cantidades de un 40% aproximadamente de la población, y enseguida da una opinión sobre la psicología del mestizo. Y por supuesto dice primero que es una persona amable, trata bien a los extranjeros, es sonriente, pero que tiene un defecto, y eso lo remarca, que es un irresponsable, ¿no? Y esta irresponsabilidad la expresa sobre todo en que es incumplido. Y además dice, y no se crea usted, porque está dirigido pues eso seguramente para los alemanes, y no se cree usted que esto es solamente en el pueblo, todos dicen, todos los niveles. El incumplimiento es una manifestación de la irresponsabilidad, además de otros hechos. Ya cuando yo era estudiante de medicina, en un momento determinado, me parece que el profesor Rotondo, y también creo que estuvo el doctor Mariátegui, hablaban algo sobre la personalidad básica del mestizo, pero ya hacer un estudio del punto de vista del perfil, a través, pues, supongo yo, a través de algún tipo de encuesta y todo, y eso era muy interesante, pero simultáneamente se planteó en ese momento, no sé si sería cierto, sería mentira, lo más probable que era una exageración, de que esos estudios eran solventados por la CIA, porque era la época de la Guerra Fría. Entonces decía, si se sabe cuál es la personalidad básica, lo que se está tratando es saber si es agresivo, si es medio izquierdista, en fin, todos esos datos, y entonces la CIA está detrás de esto, y me parece que eso torpedeó pues este proyecto, pero a mí me da la impresión, y esto probablemente sea el sesgo pues de médico, ¿no?, que uno siempre trata de ver investigaciones sobre un aspecto muy puntual, ¿no? Entonces mi pregunta era en torno a eso, si existen otro tipo de investigaciones que yo desconozco de esta naturaleza sobre la personalidad básica. Claro que primero hay que descubrir qué puede ser el mestizo, pero en todo caso quien hace la investigación tiene que hacer pues todo un planteamiento previo. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y